Dios le bendiga a mis queridos amigos, mis queridos hermanos que están escuchando. Le damos la gracia a Dios, la gloria y la alabanza, ¿verdad? Porque una vez más, bendito Dios, hemos visto la misericordia de Dios, hemos despertado, hemos dado de gracias al Señor, hemos sentido su presencia apacible en este lugar y por eso te damos gracias al Señor porque ha tenido misericordia con el pueblo de Dios. Le damos la gracia a Él, la gloria a Él y la alabanza a Él. El Señor me ha dado una palabra que espero que sea de bendición a aquellos que somos sus hijos y a los que no, esperando que tú decidas en este año servirle y venir a los caminos del Señor, pues no hay nada más maravilloso que estar en su presencia. La palabra de Dios que me ha dado se encuentra en Romanos 8, y voy a leer el versículo 1 al 4, bendito sea el Señor, y voy a tratar de exponer, bendito Dios, esta palabra, alabado sea el Señor por su misericordia, bendito sea Dios, aleluya. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su letra dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el Señor. Todo este versículo 8, el versículo 7, el capítulo 8, el capítulo 7, bendito Dios, el capítulo 6 de Romanos, nos habla a nosotros de la misericordia de Dios. Si nosotros nos vamos al capítulo 7, del 14 al 25, podemos ver, bendito Dios, que son varios los privilegios de la justificación por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor, aleluya. Y podemos ver, bendito Dios, la liberación de la ley que condena nuestros pecados en el capítulo 7, bendito Dios. Es un maravilloso privilegio al considerar nuestra condición miserable, como vemos en Romanos 7, 14 al 25, cuya conclusión observamos especialmente en el versículo 24, bendito Dios, cómo el Señor ha tenido amor para su pueblo. El mismo creyente, bendito Dios, liberado de la ley en el sentido de no ser condenado, solamente por medio de Cristo, bendito sea el Señor, obtiene la victoria del pecado que aún causa disturbo y estorba nuestra nueva vida. Bendito sea el Señor. Ahora, en este capítulo 8, bendito Dios, se nos va a hablar, bendito Dios, de esta gran victoria. Bendito Dios. Se dirá de los creyentes que somos más que vencedores. Bendito sea el Señor. Nosotros somos más que vencedores. Bendito sea Dios. Así es, mi hermano. Tenemos una gran lucha contra el pecado cada día en nuestra vida. Bendito Dios, es una vida, bendito Dios, es una lucha, bendito Dios, que tenemos cada día. Bendito sea el Señor, aleluya. Hasta que venga Cristo vamos a tener esa lucha, bendito Dios. Pero nos ha sido asegurada, bendito Dios, una gran victoria, bendito Dios, aleluya. Por ello, el cristiano no vive derrotado, bendito Dios, por el pecado. Padre, gracias te damos por la sangre de Cristo, sino que ya tiene la victoria en Cristo. Gracias a la justificación por la fe, bendito sea el Señor, ha sido librado de culpa y de la condenación del pecado.
Otro maravilloso beneficio del cual hablamos, bendito Dios, aleluya, en este capítulo, bendito Dios. Este es el triunfo, bendito Dios, el capítulo del triunfo, muy propicio, luego de considerar, bendito Dios, la triste realidad, bendito Dios, de nuestra debilidad humana. Somos débiles, mi hermano, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. De tal forma que coloquemos nuestra mirada únicamente en aquel que nos ha librado de nuestra miseria, aquel que nos ha librado de todas las cosas, bendito sea el Señor, que nos pudo haber pasado, bendito sea el Señor. Quiera Dios que al reflexionar, bendito Dios, en este pasaje, todos cobremos mayor ánimo al vivir en el tiempo que nos rodea o que nos resta para la gloria de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Que no tomemos aliento para vivir cada día conforme al llamado. Que tomemos aliento para vivir cada día conforme al llamado que el Señor nos ha dado, conforme al llamado que el Señor ha puesto en tus manos, que somos colmados de esperanza solamente en Dios, bendito Dios. A pesar, bendito sea el Señor, de lo que vemos que sucede a nuestro alrededor, bendito Dios. A pesar de lo que pueda suceder, bendito sea el Señor, tenemos que tener esperanza en el Señor. En este capítulo nos habla de la esperanza maravillosa que ahora puede tener el cristiano de ser más que vencedor en cualquier situación por medio, ¿saben de qué? Por medio de Jesucristo. Aleluya. No nos dice que todo va a ser color de rosa, ni tampoco nos está diciendo que no vamos a pasar por tribulación, ni que todo el mundo nos va a amar, bendito Dios, ni que absolutamente nada tratará de perturbarnos, ni que nosotros no vamos a pasar por prueba, ni muchas cosas, bendito Dios. Pero sí nos dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Este capítulo nos ayuda a entender una perspectiva clara de la vida y de nuestro futuro, gracias a aquel que nos ha hecho justo delante de Dios. Gracias a la sangre de Cristo, bendito Dios. Nuestra vida aquí y ahora, nuestro futuro en esta tierra y por la eternidad, no descansa en la política que nos ha dado la política del gobierno de turno, de modo que no coloquemos nuestra esperanza en él. No, Señor, bendito Dios, nosotros no descansamos en nada, en ningún político, ni en lo que ofrece la política. Nosotros descansamos en Cristo. Bendito sea el Señor. En Cristo Jesús es que nosotros descansamos. Es que nos ha dado la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Bendito sea el Señor. Y vamos a empezar a ver qué nos dice exactamente este capítulo. Dice que ninguna condenación hay para los cristianos. Bendito sea el Señor. Este es nuestro punto, bendito Dios. Nuestro primer punto. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué buena noticia, querido amigo, querido hermano. Si bien nos lamentamos junto con Pablo al considerar nuestra miseria, al considerar que somos inclinados al mal y que en ocasiones terminamos haciendo el mal que no queremos en lugar de hacer el bien que queremos, a pesar de todo esto, ya no hay ninguna condenación para nosotros. Aleluya. Ahora pues, dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este es el evangelio de nuestro Señor
Jesucristo. Si tú estás en Cristo Jesús, no hay condenación. No sabemos cuándo le podemos fallar al Señor, pero aún así la sangre de Cristo nos redime y nos salva, bendito sea el Señor, de la condenación. Fuimos librados completamente de la culpa del pecado. El apóstol nos ha enseñado que el pecado entró por un hombre y pasó por toda la humanidad. Luego, todos han sido pecadores, bendito sea el Señor. Y todos hemos pecado, como dice Romanos 5:12. Nadie puede decir, yo no pequé, bendito Dios, o yo no he pecado. Solamente fue Cristo, el único sin pecado, y ninguno podía reprenderle porque por sus pecados, pues no cometió ningún pecado. Fue el único, bendito sea el Señor, como así lo dice Juan, bendito Dios, 8:46. La ley de Dios nos enseña lo que es el pecado, y hemos visto que toda boca queda cerrada ante la ley. No tiene nada que rebatir, bendito Dios, nada que decir a favor propio, sino que debe aceptar la culpa por el pecado, como dice Romanos 3:19-20. Tanto pagamos como religiosos, nos ha dicho Pablo en el capítulo 1 y 2, bendito Dios, de Romanos. Todos son culpables del pecado y solo hay una manera de ser liberado de tal culpa. Solamente hay una manera de ser liberado del pecado, bendito Dios. Y esta es por la justificación, por la fe en Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Por la fe en su sangre, en su sacrificio ofrecido en nuestro lugar, una vez y para siempre. Otro llevó la culpa, bendito Dios. Otro la hizo suya, bendito Dios, aleluya. Para librarnos a nosotros, bendito sea el Señor. Los niños muchas veces se pasan señalándose entre sí culpándose, bendito Dios, de alguna maldad que hicieron. Lo hiciste tú, lo hiciste tú, lo hiciste tú. Muchas personas viven en constante ansiedad o depresión porque se sienten culpables o por la culpa a llamar o dejar un lado tales sentimientos. Que nosotros debemos ya de dejar eso, bendito sea el Señor. Esos sentimientos de culpa, bendito Dios, Cristo lo llevó en la cruz, bendito sea el Señor. Cristo, bendito Dios, llevó nuestra culpa en la cruz, dice Colosenses 2:14. Hay matrimonios, bendito Dios, que viven recordándose lo que el uno ha hecho al otro y no puede perdonarse mutuamente. Necesitan considerar, bendito Dios, el perdón que les fue otorgado en Cristo para dejar de acusarse entre ellos y dejar sus culpas en la cruz. Ya está bueno de que estemos señalándonos. Ya está bueno de estar diciendo lo que tú me hiciste o lo que tú hiciste. Recordemos que si nosotros no perdonamos al hermano, ¿cómo podemos venir y pedirle perdón al Señor que no lo vemos? Para poder experimentar la unidad y la reconciliación, bendito Dios, que pueden tener por medio de Cristo, es necesario perdonar. Si es que son de Cristo, bendito Dios. Fuimos librados de la culpa del pecado, pero también, bendito Dios, se nos dijo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La sentencia de la ley de Dios para todo aquel que haya cometido pecado es la muerte, bendito Dios. La ley señala al pecador. Culpable eres, bendito Dios. Pero la obra expiatoria de Cristo toma, bendito sea el Señor, esta condena. Bendito Dios, Cristo mismo tomó esta condena para así ofrecerse
como sacrificio, como sustituto, bendito Dios, perfecto por nuestros pecados. ¡Qué bendito Dios, buena bendición tenemos aquellos que estamos en Cristo! De este modo, Él llevó nuestra condenación para que pecadores como tú y yo vivamos, experimentemos y disfrutemos, bendito Dios, que ya no hay ninguna condenación para nosotros, porque allí en aquella cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades, nuestra culpa y nuestros pecados. No se trata, bendito Dios, de impiedad, se trata de recibir la justicia de Dios que se revela, ¿sabe cómo? En fe en Cristo Jesús. Fe en la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Fe en su intersección perfecta y eterna a nuestro favor. Fe en el dicho de Dios y no en cosa alguna que nosotros podamos hacer. Fe en el sacrificio de la cruz que se hizo una sola vez y por siempre. Bendito sea el Señor. Hemos vuelto a la ley que nos condenaba a causa de nuestros pecados, pues estamos unidos a Cristo Jesús, quien murió, bendito sea el Señor, aleluya, una vez para llevar nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Luchamos aún con el pecado en nuestra vida, sí, pero no es el pecado quien reina, bendito Dios. Quien rige nuestra vida no es el pecado, sino Cristo, bendito Dios. Es su palabra, por su espíritu. Ya no hay quien nos acuse y condene ante Dios, bendito sea el Señor. Ni siquiera nosotros mismos, bendito Dios, dice Romanos 8:34 al 35. Tenemos victoria en esta hora, bendito Dios, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos para darnos la justificación. Sabemos que tenemos la victoria porque Él ha vencido. Nosotros también lo hacemos al estar unidos con Él, como veremos enseguida. Es verdad, querido hermano, bendito sea el Señor, que nos lamentamos aún por tener inclinaciones pecaminosas. Bendito sea el Señor. Pero Cristo es mucho mayor. Bendito sea el Señor. Su gracia, bendito Dios, es mayor. Bendito Dios. El Espíritu que nos santifica es mucho mayor. Bendito Dios. Y nos sustentará, bendito Dios, juntamente con la palabra. Bendito Dios, aleluya. O con la prueba, bendito Dios. Él nos dará la salida. Eso lo encontramos en 1 Corintios 10:13, bendito Dios. Cristo es la respuesta a nuestra vida. Cristo es el que rescata a esta miserable juntamente con la prueba que nos dará la salida. A esta miserable mujer, bendito Dios, aleluya. Es Cristo, bendito Dios, el que me libera, bendito Dios, de este cuerpo de la muerte, bendito Dios. Es Cristo, bendito Dios, quien me vivifica, bendito Dios, aquí, ahora y por la eternidad. Es Cristo, y si no fuera por Él, ¿a dónde estuviera yo, bendito Dios? Pero la sangre de Cristo me limpia, bendito sea el Señor. La sangre de Cristo me redime, bendito sea el Señor. Y por este medio pido perdón si te he ofendido, bendito sea el Señor. Porque Cristo perdonó, bendito Dios, mis ofensas, aleluya. Él aún está trabajando en mi vida y también en la tuya, bendito Dios. Eso nos asegura la victoria hasta cuando Él venga, hasta cuando Él regrese, bendito Dios.
y nos tome para sí, según lo dice Filipenses 1:6. Estemos agarrados de Cristo, hermanos. Ya no pesa sobre nosotros ninguna condenación. Y el día que vayamos a responder al tribunal de Cristo, quien es nuestro juez, será además nuestro abogado, quien nos dirá: ya has sido declarado inocente, ya fuiste justificado, ya no eres culpable, has recibido la justicia por la fe. Entonces, ¿cómo deberíamos entonces considerar a nuestros hermanos de la fe? ¿Cómo entonces deberíamos ser nuestras relaciones? ¿Cómo debería ser nuestro compromiso como miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cómo cumplir nuestra vocación al ser sal de la tierra y luz del mundo? ¿Cómo? Por favor, pensemos estas preguntas, bendito Dios. Somos parte de los que ya no tienen ninguna condenación. Nosotros no debemos de guardar rencor. Nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Bendito sea el Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo. Oh, con esto, hermano, el texto también nos dice que no hay condenación hay condenación para todo aquel que está en el mundo, que todos y cada uno de ellos, de los seres humanos, fueron pecadores, bendito Dios, o no fueron perdonados, bendito sea el Señor. Jesucristo murió por aquellos que le sirven y Él está esperando que tú te decidas a venir, porque nosotros somos justificados por la sangre de Cristo, porque somos hijos de Él. Pero aquellos que aún no le sirven, lamentablemente, bendito Dios, si se acabara este mundo, si tú vas o si tú mueres, ¿a dónde tú irás? Tienes, bendito Dios, la palabra aquí en Romanos nos los deja saber, aleluya. Este mundo impío va rumbo a la condenación eterna, va rumbo al infierno si no se arrepiente por una eternidad, bendito Dios. Ese es el destino de todo aquel pecador, bendito Dios, que no viene a los pies de Cristo. Es el destino de todo aquel, bendito Dios, que ha rechazado la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Es por eso que domingo tras domingo nosotros venimos con una esperanza. Te decimos cómo es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que Él en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, aún Él siendo inocente, allí derramó nuestra culpa, bendito Dios, aleluya. Es por eso que hoy te decimos, bendito Dios, si tú no le conoces, tú sabes que no te va a esperar nada bueno si parte de este mundo. Pero si tú vienes hoy a los pies de Cristo, también ya eres juzgado, no importa el pecado que tú hayas cometido. Cristo te limpia, Cristo te hace de nuevo. Bendito sea el Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Porque nuestro texto dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Lo acabamos de leer, no para los que están o los que andan en la carne, sino los que andan conforme al Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Los que fueron unidos a Cristo Jesús. Solamente los que están unidos a Cristo Jesús tienen el maravilloso privilegio de haber sido lavados de la culpa y de la condenación del pecado. Ven a Cristo para que tú también seas, bendito Dios, librado de la culpa, del pecado. Bendito sea el Señor. Solamente los que fueron unidos en una muerte como la suya experimentarán una vida como la de la resurrección de Cristo. Únicamente los que fueron unidos en Cristo, dice Romanos
8, 29 al 30, los que fueron objeto de su gracia infinita y recibieron fe en aquel que vino y se hizo hombre, aleluya, vivió una vida perfecta, se entregó en la cruz por nuestros pecados y por los tuyos si te arrepientes, y resucitó al tercer día, bendito sea el Señor, está sentado hoy día a la diestra del Padre, hasta que ponga todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y un día vendrá para juzgar a los vivos y también a los muertos, dice Romanos 2, 6 al 10. ¿Crees tú en Cristo? ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual es el Dios sobre todas las cosas? Si no, arrepiéntete y ven a Cristo. Porque si es así, si crees que en Cristo Jesús, si crees que Dios es el mismo, bendito Dios, en todas y sobre todas las cosas, si es así, regocíjate, bendito sea el Señor en Él, porque gracias a que Él ha sido único en Él para ti, ya no hay ninguna condenación. Solo ven a Cristo y Él te hará nueva criatura. Pero cuando decimos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, debemos entender también que esta buena nueva es solamente para los que están en Cristo. Por eso en esta mañana yo te exhorto a que venga a los caminos de Cristo. Que permanezcas en Cristo. Bendito sea el Señor. Unidos a Cristo. Los que fueron y permanecen unidos a Cristo. Tal como vimos o como vemos en Romanos 6, 4 al 6. Los que por su gracia perseveran hasta el fin, por causa de su unión vital con Cristo. Aleluya. Esta liberación no es para los hipócritas que dicen ser cristianos y en verdad no lo son. Y que con el tiempo terminan alejándose de Dios y renegando de la fe. Estos simplemente no fueron creyentes reales, bendito Dios. Nunca estuvieron unidos al Rey de Reyes. Nunca estuvieron reunidos a Cristo, lo dice Juan, primera de Juan 2:19. Pero los que en verdad están unidos en Cristo, nunca lo dejarán. Bendito sea el Señor. Nunca dejarán de serlo. No importa las pruebas que tengan, no importa las dificultades que pasen, siempre tendrán la victoria y un día acabará su lucha, pero nunca su unión con Cristo. Apocalipsis 7, 9 al 17 nos dice, bendito Dios, que la culpa, bendito Dios, la lucha acabará, pero nunca la unión con Cristo. Estos son los que han sido justificados y santificados en Cristo, bendito Dios. Los que desde ya, bendito Dios, pueden gozarse en la salvación y disfrutar su victoria, bendito Dios. Los que ahora saben que nada los puede separar del amor de Cristo. Los justificados y santificados. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que permanecen unidos a Cristo, los que ahora, bendito Dios, por la fe son vistos como justos delante de Dios, bendito Dios. Los que han sido apartados y viven como apartados para Dios, bendito Dios. Algunas traducciones no encuentran muchos manuscritos que digan los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero la verdad, no encuentro razón para los que andan en la carne, bendito Dios, porque
en la carne lo que trae es muerte. Bendito sea el Señor. Aunque se repita el verso, bendito Dios, 4, una y otra vez el apóstol suele repetir o explicar en detalle sus declaraciones. Esta armoniza con el resto del contenido, de modo que como en nuestra traducción podemos leer la frase: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, como dice el capítulo 8:1 de Romanos que acabamos de leer. Los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Solamente aquellos que han sido justificados y santificados pueden andar en nueva vida como vivimos. Bendito Dios, como nos dice, bendito Dios, Romanos 6. Únicamente aquellos que están en una unión vital con Cristo pueden experimentar una vida guiada por sus deseos pecaminosos, sino por el Espíritu de Dios que ha sido declarado en sus corazones, tal como lo vemos en Romanos 5. Ya nosotros no vivimos en pecado, bendito sea el Señor, vivimos para Cristo, somos justificados y somos santificados para Cristo. Debemos recordar la justificación y la santificación son dos cosas distintas, pero que no vienen separadas, sino juntas. Nadie puede decir que ha sido justificado y no vivir en santidad. Y nadie puede ser santo delante de Dios si primero no ha sido justificado por Dios mismo. La justicia por la fe, tal como hemos afirmado tantas veces antes, no conduce al libertinaje, mi querido hermano, mas conduce a la santidad. Bendito sea el Señor. Nos conduce al agradecimiento para con Dios, a buscar agradarle conforme a lo que Él es. Bendito sea el Señor. Conforme a lo que revela su palabra. La buena noticia entonces la reciben los que están unidos en Cristo. Y vuelvo a repetirlo. Y en razón, en tal unión no son gobernados por su vieja naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu Santo de Dios. Estos, como dirán más adelante el apóstol Pablo, son verdaderamente hijos de Dios. Romanos 8:14. Todo el capítulo de Romanos nos está guiando a vivir una vida santa, una vida justificada en la sangre de Cristo, una vida conforme a los redimientos de Cristo, una vida conforme a la palabra de Dios. ¡Qué maravillosa noticia! Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no tenemos culpa de condenación porque Cristo la llevó en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Estamos unidos a Cristo, quien resucitó para nuestra justificación. Tengo que repetírtelo, mi querido hermano, porque queremos que tú que estás escuchando esta palabra despierte, bendito Dios, y no te dejes acusar del diablo, bendito Dios, que es un acusador, sino que recuerde que Cristo murió en la cruz del Calvario y llevó nuestra culpa allí, y por quien ahora podemos experimentar una nueva vida. Esta es la gracia de Dios en Cristo, bendito Dios. Este es el resultado de la justificación por fe, bendito Dios. Una vida libre de condenación, una vida guiada por el Espíritu de Dios, bendito Dios. Esto es lo que debemos anunciar en todo momento, bendito Dios, mediante nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de concebir, bendito Dios, en este mundo que vivimos, bendito sea el Señor, nuestra manera de ver las cosas, la única manera de estar libres
de condenación es estando en Cristo, bendito Dios. La única manera de experimentar una verdadera justicia se mantiene estando en Cristo. Aunque venga prueba, aunque vengan dificultades, si nos mantenemos en Cristo, vamos a tener victoria. Es la única manera de vivir una vida plena, bendito Dios, es estando en Cristo Jesús. No busquemos, mi hermano, en el mundo lo que solamente puedes tener en Cristo. No abandones lo que Cristo te ha dado por ir detrás del mundo y sus deseos. Aunque disfrazados de felicidad y hasta buenas intenciones, bendito sea el Señor, no es bueno. Bendito sea Dios. Aleluya. Solamente, bendito Dios, simplemente eso pasa, eso es pasajero. Pero el que está en Cristo, bendito Dios, que puede hacer la voluntad de Dios, permanece para siempre. Querido hermano, ¿cuál es, bendito Dios, el mensaje de esta palabra? El mensaje de esta palabra es que te arrepientas, que vengas a Cristo, porque solamente en Cristo tú vas a tener una vida nueva. Solamente en Cristo tú vas a ser santificado y justificado. Solamente viviendo la palabra de Dios, solamente diciéndole adiós al pecado y a la vieja naturaleza tuya de vivir. Solamente diciendo, Señor, quiero recibirte en mi corazón. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor, porque he sido pecador, he sido pecadora. Recíbeme y escribe mi nombre en el libro de la vida. Que la sangre de Cristo me limpie. Que la sangre de Cristo me justifique. Que la sangre de Cristo me santifique. Y que la sangre de Cristo me lave. Padre, en el nombre del Cristo de la gloria, y así tú vendrás a ser justificado por la cruz del Calvario, donde Cristo derramó la sangre para que tú seas justo, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, la gloria sigue siendo tuya. Gracias por tu palabra, gracias por hablarme primero, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por permitirnos llamarte Padre, Señor. Gracias por justificarnos, gracias por santificarnos, gracias por tu palabra, Señor. Permite que esta palabra, Señor, aquellos que la escuchen, Señor, puedan entender que solamente a través de Cristo podemos ser justificados y salvos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Cristo de la gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que esta palabra te ayude a vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Dios te bendiga.